Este perro estaba sufriendo en el fondo de un pozo, pero cuando llegó el rescate, se negó a salir. Cuando descubrieron la razón, nadie podía contener lágrimas. ¿Alguna vez has pensado en cómo un simple sonido puede cambiarlo todo? Un sonido que, en medio de la rutina diaria, podría pasar desapercibido, pero que, para quien está atento, conlleva un grito silencioso de auxilio. En una mañana cualquiera en el pequeño pueblo San Marcos, eso es exactamente lo que pasó. El sol comenzaba lentamente a elevarse sobre el horizonte, el cielo con suaves tonos anaranjados y dorados. El aire de la mañana era fresco, con ese olor a tierra mojada y hierba recién rociada, típico de las rurales que rodean la ciudad. El sonido de los pájaros llenaba el aire con una melodía pacífica, mientras el mundo parecía seguir el curso de un día más. Carlos, Elena y Gabriel, tres amigos inseparables, corrían libremente por los campos, dejando sus risas se mezclaran con el viento. Era una de esas mañanas perfectas para la aventura, donde el cielo parecía una invitación a explorar lo desconocido. No buscaban nada específico, tal vez solo un nuevo escondite, un árbol diferente al trepar u otro lugar secreto al que llamar propio. Mientras cruzaban una zona de vegetación más densa, un sonido extraño cortó el al principio. Era tan sutil que parecía parte de la propia naturaleza, como el susurro de las hojas o el eco de un animal. Pero había algo diferente en ese sonido. Fue un ladrido débil, casi un susurro ahogado por la y el viento. Un sonido que no encajaba con la alegre escena matutina. Carlos se detuvo de repente, levantando la mano silenciar a sus amigos. El sonido se repitió, ahora un poco más claro. Era inconfundible. El ladrido provenía de algún lugar pero parecía distorsionado, como si resonara en un espacio cerrado. Los tres se miraron y, sin de muchas palabras, oyeron el sonido con el corazón acelerado, movidos por una mezcla de curiosidad y una inquietud que no sabían explicar. Él los llevó a un espacio olvidado, donde la hierba crecía y la tierra parecía haber sido abandonada hacía mucho tiempo. Fue allí donde, escondido la vegetación, encontraron un antiguo pozo de piedra desgastado por el tiempo. El pozo estaba parcialmente cubierto por ramas y hojas secas, como si la naturaleza intentara borrar su presencia del paisaje. Carlos fue el primero en acercarse, con el corazón latiendo aceleradamente. Se con cuidado sobre el borde de las rocas irregulares y miró hacia abajo. Al principio, solo vio oscuridad. El olor a tierra húmeda subió hasta sus nasales, mezclado con un sutil olor a humedad antigua y abandono. Contuvo la respiración, forzando sus ojos allá de la oscuridad. Entonces lo vio. Dos ojos reflejaban la tenue luz del sol de la mañana, brillando con un brillo apagado pero presente. Abajo, acurrucado en el fondo del pozo, había un perro. El cuerpo delgado, cubierto de tierra y barro, parecía demasiado frágil para seguir luchando. Las costillas sobresalían bajo la fina piel y las patas estaban estiradas delatando horas, tal vez días de sufrimiento. Los débiles ladridos que he oído ahora tenían perfecto sentido. No fue un sonido cualquiera, no fue un simple eco proveniente de un lugar olvidado. Fue último grito de alguien que, incluso hundido en la más profunda oscuridad, se negaba a desaparecer sin luchar. Era un grito desesperado de ayuda, hilo de voz desgarrado por el miedo, el dolor y una soledad tan abrumadora que parecía haber quedado moldeada en cada pared húmeda de aquel pozo. Allí el perro no era solo un animal abandonado, era la encarnación de la fragilidad, de la cruda vulnerabilidad, de la resistencia en su forma más. Su cuerpo era tan delgado que parecía esculpido por su propio hambre. Las costillas que sobresalían dibujaban un cruel del tiempo que pasó allí, expuesto, invisible, olvidado. La fina piel, estirada sobre huesos, estaba marcada por heridas abiertas y viejas cicatrices, huellas de dolor que parecían no haber desaparecido nunca. Ya no podía la cabeza. El cuello delgado y debilitado dio paso al peso de una vida que se había vuelto insoportable. Las patas temblaban levemente en involuntarios, no por el frío, aunque el suelo húmedo y helado absorbía cualquier rastro de calor, sino porque él se estaba rindiendo. El suelo duro y sucio del pozo se había convertido en su lecho de dolor, un lecho frío que conocía su sufrimiento que cualquier ser humano. La mirada fue lo que más dolió. Sus ojos hundidos, rodeados de hinchados por el cansancio, aún brillaban. Un pequeño resplandor casi extinguido, pero obstinadamente presente. Era una luz tenue, sí, no muerta,
Era esperanza en su forma más cruda y resistente, no una esperanza optimista, llena de bonitas promesas, sino una esperanza que nace de la necesidad de creer en algo, cualquier cosa, que pueda salvar. El perro miró Carlos, Elena y Gabriel con ese brillo. Mirada que no solo pedía ser vista, era una mirada que suplicaba ser salvada. No había odio, no había ira por todo lo que el mundo le había hecho. Lo había era un cansancio tan profundo que parecía gritar sin hacer ruido. Todavía estoy aquí, por favor no me dejes. Y lo que más me rompió él fue la falta de resistencia. No intentó levantarse, no luchó, porque ya no tenía fuerzas para hacerlo. El abandono no le ha enseñado a luchar, le había enseñado a esperar. Espera en silencio, esperando que tal vez, en algún momento, alguien mirara hacia y lo viera. Las marcas en sus patas hablaban de intentos fallidos de fuga, arañazos en las paredes del pozo, huellas de una lucha contra lo imposible. Ahora todo lo que quedaba era esa mirada. Una mirada que llevaba el peso de una vida que casi nadie importante. Elena cayó de rodillas al borde del pozo. Mientras las lágrimas fluían, Gabriel sostuvo su brazo Carlos, sin decir palabra, porque el silencio lo decía todo. El nudo en la garganta era una opresión que parecía asfixiar, no solo por lo que estaban viendo, sino por lo que estaban sintiendo. Era imposible la mirada, porque ese cachorro atrapado, débil e invisible para el mundo, acababa de enseñar la lección más dolorosa y hermosa de que, mientras haya un suspiro, mientras haya una mirada que se resiste a irse, todavía hay que salvar. Y en ese momento, el débil ladrido de Zeus no fue solo un sonido, fue una oración, uno que finalmente había sido escuchado. Se llevó las manos a la cara y sintió un nudo en la garganta. Gabriel, normalmente el más valiente del trío, permaneció en silencio. Tragando saliva intentaba procesar lo que veía. Carlos con voz ahogada susurró, «Tenemos que hacer algo». Y en ese momento, un sentimiento se de los tres. Una urgencia que transformó esa mañana ordinaria en algo inolvidable. Todavía no sabían qué hacer, pero una cosa era no podían irse sin más. La mirada de aquel perro, perdido y silencioso en el fondo del pozo, se había pegado al corazón de cada uno de ellos. El inesperado encuentro con ese animal no fue solo una coincidencia. Fue el comienzo de una historia que no solo el destino del cachorro, sino también el de ellos. Porque a veces así empieza, un sonido débil, una mirada y una elección que lo define todo. Es increíble cómo una simple mirada puede cambiar el destino de una vida, ¿no? El de Zeus en ese pozo, una petición silenciosa que no podía ser ignorada. Ahora te toca a ti. Comenta fortaleza para demostrar que tú también esta conexión. Dale me gusta y suscríbete para no perderte el desenlace de esta. Te sorprenderá más de lo que imaginas. ¿Alguna vez has pensado en cómo una simple de ayuda puede desencadenar una cadena de acciones que cambian vidas para siempre? A veces un ladrido casi borrado por el viento puede ser el hilo invisible que conecta corazones dispuestos a marcar la diferencia. Eso es exactamente que pasó en San Marcos, cuando la llamada de ayuda para salvar Zeus resonó, no solo a través de las paredes de un pozo olvidado, también a través de los corazones de aquellos que estaban destinados a encontrarlo. Tras el inesperado encuentro con el perro atrapado, Carlos, Elena y Gabriel corrieron de regreso a la ciudad, con el sonido de los débiles gemidos de Zeus aún vibrando en sus mentes. Cada paso se sentía más que el anterior, como si la urgencia de la situación agotara la energía pero aumentara la determinación. El temor de que, demasiado tarde, acompañó su respiración entrecortada. La mirada fija en el suelo y el corazón acelerado no les permitían pensar más en una cosa: necesitamos salvarlo. Al llegar al centro del pequeño San, buscaron adultos que pudieran ayudar. Las palabras salieron entremezcladas, pero bastaba mencionar perro atrapado un pozo para que todos comprendieran la gravedad de la situación. Entre los residentes que escucharon la súplica se encontraban Alejandro y Lucía, conocido en la ciudad por sus acciones de rescate de animales en extremas. Alejandro, un hombre de mirada atenta y voz firme, y Lucía, con una que ocultaba la fortaleza de quien ya había afrontado muchos rescates difíciles, no perdieron el tiempo. En cuestión de minutos, agarraron linternas, un botiquín de primeros auxilios y una manta, artículos sencillos, pero que llevaban el peso de la esperanza. Mientras el material, los niños intentaron describir lo que habían visto, con la voz temblando de emoción y preocupación. En el camino hacia el pozo,
Tiempo parecía haber cambiado. El aire era más denso, como si el propio ambiente compartiera la tensión del momento. El sonido de pasos apresurados, el suelo de tierra, era el único ruido, además del canto lejano de algunos pájaros. Alejandro caminaba con total mientras Lucía mantenía la mirada fija, pero sus pensamientos estaban en el perro atrapado debajo. Cuando finalmente la escena era aún más desgarradora de lo que imaginaban. El pozo, rodeado de hierba alta, parecía un agujero olvidado por el tiempo. Ahora se convirtió en el epicentro de una batalla silenciosa por la vida. Alejandro se acercó al borde y miró hacia abajo. El ladrido de Zeus, que había tenido un tono desesperado, ahora era solo un débil gemido, casi tragado por la oscuridad del pozo. El sonido resonó de manera extraña, una atmósfera de urgencia silenciosa, como si el eco mismo preguntara: «Rápidamente está perdiendo fuerza». Lucía se arrodilló junto al pozo, con cuidado, intentando captar mejor el sonido y tal vez encontrar alguna señal de que el perro aún tenía fuerzas para resistir. Hablaba en voz, con una voz que parecía traspasar el vacío, no con el objetivo de ser comprendida, sino de transmitir calma. Palabras simples como «bien, estamos aquí», que quizás Zeus no entendió, pero cuyas intenciones sintió. Mientras tanto, Alejandro preparó el equipo de ató la cuerda con firmeza, revisando cada nudo, cada detalle, porque sabía que no había margen de error. En situaciones cada segundo cuenta, pero la prisa no puede superar a la precaución. Fue una danza entre urgencia y precisión. La atmósfera parecía suspendida en el tiempo. El sonido de la ciudad desapareció, reemplazado por el ritmo constante de la respiración de los sutiles ruidos del campo, el susurro de las hojas, el susurro del viento y, de vez en cuando, el débil gemido de Zeus que sonaba como un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida. Mientras Alejandro se disponía, se detuvo un momento y miró a Lucía. La mirada intercambiada entre ellos no necesitaba palabras. Fue una mirada llena de comprensión, un intercambio silencioso entre dos personas que sabían lo que estaba en juego. Habían visto muchos rescates antes. Cada vida importaba como si fuera la primera vez. El ladrido de Zeus, ahora casi inaudible, parecía desvanecerse a cada minuto, pero aún así continuó. Eso lo decía todo. Todavía estaba luchando, y mientras hubiera un hilo de vida allí abajo, no se darían por vencidos. Esta fue la llamada de auxilio Zeus. No solo un débil sonido proveniente del fondo de un pozo, sino el grito silencioso de un ser que, incluso herido y abandonado, todavía creía que alguien vendría, y tenía razón. ¿Alguna vez has imaginado lo que pasa por la cabeza de un animal atrapado en un lugar y frío, sin saber si alguien vendrá a salvarlo? ¿Qué siente el tiempo pasa lentamente, entre el miedo y la esperanza? Quizás la respuesta esté en los ojos de un perro llamado Zeus, quien, incluso al del agotamiento, todavía llevaba un tenaz rayo de esperanza. Fue esa mirada que Alejandro encontró cuando bajó con cuidado al pozo, que cada movimiento podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de ese animal. El sonido del viento entre los árboles parecía haber disminuido, si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de ese momento. Alejandro ajustó la cuerda alrededor de su cintura, el frío metal de los mosquetones contra su piel, mientras respiraba profundamente. Lucía estaba justo encima, sujetando firmemente la cuerda, con la tensa y concentrada. No era la primera vez que se enfrentaban a un rescate como este, pero cada vida importa como si fuera la primera. El pozo estrecho y húmedo, con las paredes cubiertas de musgo resbaladizo. El aire de abajo era más denso, lleno del olor a tierra mojada, mezclado con sutil pero inconfundible olor a miedo y abandono. Mientras Alejandro descendía, su linterna iluminó detalles en las rocas irregulares, marcas de garras, tal vez de los intentos desesperados de Zeus por ascender hacia la libertad. El rayo de luz encontró lo que buscaban. Acurrucado en un rincón, había un perro de tamaño mediano, sucio, con el pelaje enmarañado y pegado a su delgado y frágil. Las costillas eran visibles, la respiración era irregular y los ojos, los ojos, todavía aunque atenuados por el cansancio. Era un brillo tenue, pero estaba lleno de algo poderoso, esperanza. Alejandro se acercó lentamente, suaves palabras que resonaron en el reducido espacio. Zeus levantó la cabeza con dificultad, con los ojos fijos en el extraño que se acercaba. No agresión ni desconfianza,
solo una mirada cansada, como si alguien ya lo hubiera perdido casi todo, excepto el deseo de creer que, tal vez, alguien allí para ayudar. Con movimientos lentos y cuidadosos, Alejandro extendió la mano. Zeus no retrocedió, simplemente se quedó allí, quieto, ese toque que, de alguna manera, parecía diferente a cualquier otro que hubiera sentido alguna vez. No fue el toque del dolor, ni del abandono, fue un lleno de algo que casi ya no reconocía: bondad. Alejandro tomó la manta que había traído y envolvió con ella el frágil cuerpo del perro, del frío y tal vez del miedo restante. Aseguró con cuidado la cuerda alrededor de la manta, asegurándose de que Zeus estuviera a salvo para él. El perro temblaba no solo por el frío, sino por un cansancio que parecía pesar más que su propio en la cima. Lucía sintió la tensión de la cuerda en sus manos cuando Alejandro le indicó que listo para comenzar el levantamiento. Con la ayuda de algunos que se habían sumado al rescate, comenzaron a tirar palmo a palmo, cada movimiento lleno de esfuerzo y esperanza. El peso de cuerda parecía más pesado de lo que realmente era, tal vez porque no solo estaban tirando de un cuerpo frágil, sino de toda una historia de supervivencia. Cuando el cuerpo de Zeus finalmente emergió de la oscuridad del pozo a la luz del día, el impacto fue: el contraste entre la suave luz de la mañana y el estado en el que se encontraba era un crudo recordatorio de la lucha silenciosa que había librado abajo. Lucía se arrodilló a su lado con los ojos llorosos, mientras pasaba las manos suavemente por su pelaje enmarañado. Zeus no tuvo para reaccionar. Su respiración era superficial, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en Lucía, como si supiera que finalmente estaba a Ixe. Incluso en esa debilidad, encontró la fuerza para hacer un gesto simple, pero que decía más de lo que palabra podría expresar. Una ligera lamida en su mano. Fue un gracias silencioso, pero mientras todos a su alrededor un suspiro de alivio, Zeus permaneció inquieto. Sus ojos, aunque estaban cansados, parecían estar buscando algo, como si quisiera decir: esto aún no ha terminado. El rescate había sido difícil, pero el verdadero misterio aún estaba por llegar. Aunque su cuerpo de debilidad mantuvo la cabeza en alto tanto como pudo. La mirada, aunque cansada, estaba viva, inquieta. Sus ojos, hundidos y por el cansancio, escanearon el entorno circundante como si buscaran algo o alguien. No había miedo en esa mirada. Tampoco era la típica de un animal asustado o confundido. Era una mezcla de urgencia y cruda determinación, como si estuviera tratando de comunicar que nadie allí podía entender. Olfateó el aire, incluso con la nariz seca y magullada, olisqueando buscando un olor familiar. El cuerpo debilitado quería descansar, pero el instinto gritaba con más fuerza. Sus oídos se movían con contracciones, reaccionando a sonidos que los humanos a su alrededor apenas podían percibir. Era como si escuchara ecos que su corazón podía interpretar. Alejandro, que había rescatado a muchos perros en situaciones críticas, frunció el ceño y con atención. Había algo extraño en Zeus. El perro no solo estaba feliz de haber sido salvado, era como si su rescate fuera solo una de la historia, el comienzo de algo más grande. Lucía pasó con cuidado su mano por el delgado cuerpo de Zeus. Calmarlo, pero en lugar de relajarse bajo el suave toque, reaccionó con un ligero movimiento de cabeza, mirando hacia el horizonte, como diciendo: no. Carlos, Elena y Gabriel observaron en silencio. El trío de niños, que habían sido los primeros en encontrarse con Zeus, parecían por el comportamiento del perro. Esperaban ver a un animal aliviado, quizá agradecido, quizá asustado, pero lo que estaban viendo era diferente. Había una inquietud que no tenía sentido. Zeus intentó levantarse. El cuerpo no cooperaba. Las delgadas temblaban demasiado. Cayó de costado, jadeando de cansancio, pero la mirada nunca se rindió. Siguió intentándolo. Olfateó, él miró a su alrededor, como si su instinto lo empujara hacia adelante, a pesar de que su cuerpo estaba destrozado. Alejandro se acercó, la nariz de Zeus para llamar su atención. «Ahora está bien, amigo, estás a salvo». Pero Zeus no parecía convencido. Miró directamente a Alejandro, y esa mirada había un mensaje que las palabras humanas nunca podrían traducir. Era una mirada que decía: «Necesito regresar, hay algo que no sabes». Lo notó primero. «Está tratando de mostrarnos algo», murmuró, más para sí misma que para los demás. Era como si Zeus llevara consigo un secreto, una inconclusa. Su rescate no tuvo el final feliz esperado.
era solo el comienzo de algo que nadie allí podía imaginar. La mirada de Zeus, terca y no pedía descanso, pidió acción, y de alguna manera todos entendieron eso, incluso si todavía no sabían exactamente qué era. El silencio de momento fue roto solo por el sonido de la respiración agitada de Zeus, jadeando, luchando contra su propia debilidad, pero sus ojos buscando, y en esa mirada había una promesa silenciosa. No fui el único, todavía hay más. Su inquietud no era solo cansancio, o fue un llamado, una llamada a algo que aún necesitaba ser descubierto. Algo o alguien todavía estaba ahí esperando ayuda, y Zeus sabía exactamente dónde mirar. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que incluso después de resolver un problema, algo todavía estaba incompleto? Como si el silencio al final de una no fuera un signo de paz, sino un susurro que dice que todavía falta algo. Fue exactamente este sentimiento el se apoderó de mí, Alejandro, Lucía y niños, cuando se dieron cuenta de que el rescate de Zeus no estaba terminado. Alejandro y Lucía organizaban el equipo utilizado en el rescate, enrollar cuerdas, guardar linternas y tratar de dar un suspiro de alivio. Zeus, no como cualquier otro perro rescatado, no solo estaba cansado, tratando de encontrar un lugar donde descansar, ni tampoco mostró el típico de un animal que ha escapado de la muerte. Al contrario, parecía inquieto. Su cuerpo todavía temblaba de debilidad. Sus patas apenas soportaban su propio peso, pero se negaba a acostarse. Sus ojos, antes apagados por el cansancio, ahora estaban vivos, llenos de una que nadie esperaba. Miró a su alrededor con inusual intensidad, olfateando el aire rápidamente, como si intentara captar algo invisible los demás. Entonces sucedió. Zeus se arrastró lentamente hasta una de las cuerdas que Alejandro había dejado el suelo. Fue una escena desconcertante. Un perro que apenas se había de la muerte, ahora utilizó las pocas fuerzas que le quedaban para morder y tirar de esa cuerda. Al principio todos que estaba desorientado, tal vez confundido debido al trauma, pero no fue eso. No estaba actuando por casualidad. Zeus tiró de la con determinación, arrastrándola en una dirección concreta. Sus movimientos eran débiles pero llenos de propósito. Cuando se dio de que nadie lo seguía, se detuvo, giró la cabeza y miró directamente a Alejandro y Lucía. Era una mirada diferente. No hubo miedo, no confusión. Lo que hubo fue una petición silenciosa, un llamamiento que no necesitó palabras. «Venga conmigo». Lucía se agachó intentando calmarlo. Zeus lo evitó levemente, sin agresión, solo dejando claro que no quería consuelo. Quería acción. Era como si dijera, «Estoy bien ahora, pero alguien te necesita». La incomodidad se instaló en el aire. Alejandro, experimentado en rescates, nunca había visto algo así. La mayoría de los después de un trauma tan grande ceden ante el cansancio y la necesidad de seguridad, pero no Zeus. Parecía guiado por algo que entendía del todo. Su comportamiento fue tan inusual que todos se quedaron quietos por un momento, observando en silencio. Viento soplaba levemente, haciendo que las hojas secas se movieran, creando un sonido suave que contrastaba con la tensión que crecía entre la gente. Volvió a tirar de la cuerda, esta vez con más fuerza, un esfuerzo visiblemente doloroso pero decidido. Dio algunos pasos temblorosos, tropezando con propias piernas, pero sin darse por vencido. La mirada permaneció intensa, casi hipnótica. Era imposible ignorarlo. Alejandro, una mirada con Lucía. No se pronunciaron palabras porque no eran necesarias. Sabían que Zeus estaba intentando decir algo importante. Rescate no fue el final de la historia, fue solo el comienzo. Y en ese momento todos entendieron. Zeus no estaba tratando de salvarse a sí mismo, tratando de salvar a alguien más. Decidido a entender lo que estaba pasando, Alejandro tomó su mochila, se la echó a la espalda y le hizo un gesto a «Vamos, seguilo», dijo en voz baja, como si no quisiera romper la conexión silenciosa que se había entre ellos y el perro. Zeus notó el movimiento y, como si esto fuera la señal de que estaban listos, comenzó a avanzar con más determinación. El terreno rápidamente se volvió más complicado. El camino eligió Zeus era estrecho, bordeado de densos arbustos y árboles de ramas retorcidas. El terreno estaba irregular, lleno de piedras sueltas y expuestas, que parecían querer atrapar los pies de cualquiera que pasara. Estaba claro que este no era un camino comúnmente. Zeus tropezaba de vez en cuando. Su débil cuerpo no respondió con la misma agilidad que su mente, pero nunca se detuvo por más de unos segundos. Cuando cayó,
Se levantó, sacudió levemente su cuerpo y continuó. Cada caída era como un recordatorio de su fragilidad, pero cada vez que se levantaba, era una viviente de su fuerza interior. El sol ya estaba más alto, proyectando sombras irregulares sobre el terreno. El calor aumentó la incomodidad del paseo, pero a Zeus no pareció importarle. Continuó, guiado por Invisible, pero lo suficientemente poderoso como para superar la fatiga extrema. Alejandro y Lucía, aunque estaban acostumbrados a difíciles, sintieron el peso de la incertidumbre. ¿Qué estaban a punto de encontrar? ¿Qué puede ser tan importante para un cachorro, al borde del agotamiento, se empeñe en seguir adelante? Con cada paso el misterio parecía crecer. El de Zeus fue más que instinto, fue un llamado. Algo andaba mal, algo o alguien todavía necesitaba ayuda. Siguieron adelante, siguiendo ese hilo de esperanza que Zeus parecía sostener en sus frágiles garras, y en sus ojos, aunque cansados, todavía había ese brillo obstinado, alguien que simplemente se niega a darse por vencido. El camino era difícil, pero lo que les esperaba lo sería aún. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que algo importante está por suceder, aunque no sepas qué? Fue este sentimiento el que acompañó a Alejandro y Lucía mientras seguían Zeus por el estrecho sendero, rodeado de árboles y el inquietante silencio del bosque. El perro, incluso débil, parecía movido por una fuerza invisible, algo más fuerte que él y el cansancio que aún marcaban su frágil cuerpo. El tiempo parecía haberse detenido durante la caminata. El sonido de las secas bajo los pies, el susurro del viento entre las ramas y la respiración agitada de Zeus crearon una banda sonora tensa. Alejandro al perro con admiración y preocupación. ¿Cómo podría un animal tan débil, recién salido de una situación cercana a la muerte, mantener esa? Había algo en los ojos de Zeus, una urgencia silenciosa que decía, no estamos dispuestos a parar. Después de casi una hora de caminata, el calor empezando a pasar factura y el cansancio acumulándose, el silencio del bosque fue roto por un sonido inesperado. No era un ladrido, ni el de un animal salvaje. Fue un gemido débil, ahogado pero lleno de dolor. Zeus se detuvo inmediatamente, con los oídos alerta, el cuerpo tenso, levemente la cabeza, confirmando que Alejandro y Lucía estaban detrás de él. Luego avanzó con dificultad, como si ese sonido fuera lo que había estado todo el tiempo. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas. El aire se sentía más denso ahora, el suspenso palpable. Aceleraron el paso siguiendo a Zeus, cuyos movimientos se hicieron más rápidos a pesar de su debilidad. El sonido del gemido se más claro a cada paso, un lamento doloroso que parecía resonar directamente en el pecho de quien lo escuchaba. Cuando llegaron a un pequeño claro, la escena que encontraron dejó a todos sin aliento. Debajo de un árbol caído, parcialmente cubierto por ramas, y había otro perro. El cuerpo quedó atrapado sin poder moverse. Era más pequeño que Zeus, visiblemente herido, con el sucio de barro y sangre seca. Tenía las patas estiradas en un ángulo extraño, claramente magulladas, y sus ojos, entreabiertos, reflejaban el brillo de desesperación y esperanza que habían visto en Zeus horas antes. Zeus se acercó de inmediato, sus patas temblorosas apenas soportar su propio peso corporal. Tropezó a cada paso, sus rodillas flaqueaban por el cansancio, pero había algo más que el cansancio guiando sus movimientos, la necesidad de alcanzar a quien lo esperaba. Su delgado cuerpo, cubierto de cicatrices barro, se balanceaba de un lado a otro, como si la propia gravedad intentara tirarlo al suelo, pero él no se rindió. Ni por el terreno accidentado desgarró sus ya heridas patas, pero Zeus continuó, arrastrándose cuando sus piernas ya no respondían. Su pecho el aire salía en breves y dolorosos jadeos, pero siguió adelante. La mirada, que había perdido su brillo durante tanto tiempo, ahora con una luz intensa, no de alivio por haber sido salvada, sino de determinación, como diciendo a cada paso tambaleante, prometí que volvería. Finalmente llegó al lado del otro perro. Zeus cayó de rodillas, incapaz de permanecer de pie, pero ya no necesitaba caminar. Lo que necesitaba hacer era algo mucho más importante. Con una delicadeza que parecía imposible para alguien tan débil, estiró el cuello, acercando al rostro de su amigo, y entonces empezó a lamer suavemente sus heridas. Sus ojos entrecerrados se llenaron de un amor silencioso, pero fue un simple gesto, casi pequeño, pero en ese momento era el mundo entero. Cada lamida un susurro sin voz. Estoy aquí.
No te dejé atrás. No hubo prisa, no hubo desesperación, solo la calma de quien sabe que, aunque el mundo se hubiera derrumbado, el amor seguía ahí, firme, presente. Alejandro y Lucía se quedaron quietos, incapaces de moverse. El aire más denso, como si incluso el bosque circundante se hubiera detenido a observar la escena. Ya habían visto muchos rescates, muchas historias, dolor y superación, pero nada de eso. Lo que estaban presenciando no era solo un segundo rescate, era el corazón de la historia, la por la que Zeus nunca se rindió. No estaba tratando de salvarse a sí mismo, nunca lo fue. Soportó el abandono, el hambre, el dolor e incluso la de estar atrapado en un pozo frío y oscuro por una razón simple y poderosa, porque alguien a quien amaba todavía lo necesitaba. En ese momento quedó claro para todos que Zeus no fue el rescatado, él era el verdadero héroe. Porque incluso cuando nadie más creía que había, él creyó. Incluso cuando el mundo lo dejó en paz, él no dejó a su amigo. Y eso, más que cualquier, fue lo que rompió y al mismo tiempo sanó el corazón de quienes estaban allí para verlo. Fue difícil contener las lágrimas. El nudo de su garganta se apretó de una manera que las palabras no podían deshacer. Alejandro y Lucía permanecieron inmóviles, con los ojos llorosos, sin apartar la mirada de aquella escena que les hablaba directamente al corazón. No hubo heroísmo grandioso ni gestos dramáticos, solo dos perros, por el sufrimiento, pero enteros en lo que realmente importaba, el amor. Allí, en medio del bosque silencioso, entre el olor a tierra húmeda y el sonido de la débil respiración de los dos perros, estaba la prueba más pura de lo que es el amor genuino, y el tipo de amor que no necesita palabras, que no espera nada a cambio, que simplemente existe, es parte de la esencia. Solo quien ama de verdad a los animales sabe reconocer este tipo de conexión. Ya sabes que, para ellos, amor no está condicionado a promesas, apariencias ni recompensas. Es sencillo, es directo, es eterno. Allí estaba Zeus, al lado de su amigo herido. Su corazón nunca aprendió a rendirse, porque para él, salvar a otros era tan natural como respirar, incluso si cada respiración conllevaba dolor. Y esto es lo que los animales nos enseñan de manera tan silenciosa, pero poderosa, que el verdadero amor no se mide por lo que puedes recibir, sino porque eres capaz de dar incluso cuando ya no queda nada, incluso cuando estés cansado, herido y asustado. Zeus lamió el rostro de su amigo con dulzura casi sagrada, y en ese simple gesto había más significado que cualquier gran discurso sobre amistad, y fue un «Estoy aquí», uno «Usted no está solo», uno «Regreseti». Y para quienes estaban allí observando, era imposible no sentir que se les oprimió el pecho. Porque en el fondo todos lo sabían. El que Zeus mostró era el tipo de amor que el mundo necesita recordar que existe. El tipo de amor que cura, cuando tienes el corazón roto. Sin perder más tiempo, Alejandro se arrodilló junto al perro atrapado y comenzó a analizar la situación. Las ramas eran y presionaban el frágil cuerpo del animal, dificultando la respiración y provocando un dolor visible. Rápidamente Lucía sacó de su mochila y juntas comenzaron a trabajar para quitar los obstáculos con el mayor cuidado posible. Mientras tanto, Zeus no apartó ni un segundo del lado de su amigo. Aún exhausto, permaneció allí, lamiendo la nariz del otro perro como diciendo, «Espera, ya casi allí». Era imposible no conmoverse ante aquella escena. La lealtad y el amor entre los dos perros era palpable, casi como si se pudiera tocar. Primer giro de la historia no fue solo el hecho de que encontraron otro perro, fue darse cuenta de que, para Zeus, el verdadero rescate no era suyo. Verdadero héroe de esa historia, a pesar del dolor y la debilidad, fue él, porque incluso cuando todos pensaban que necesitaba salvación, Zeus nunca, que todavía había alguien esperándolo. Y en ese momento Alejandro y Lucía comprendieron que lo que los guiaba no era solo el instinto de un era, el poder de un vínculo que ni siquiera él, hambre, el dolor o el abandono podían romper. El regreso fue silencioso. Ya no se oía el sonido del bosque, del viento entre las hojas, ni siquiera el de pequeñas piedras bajo los pies. El único sonido que realmente llenaba el aire era la respiración entrecortada de Luke, débil, luchando por no desaparecer. Zeus caminaba a su lado, con pasos vacilantes, el cuerpo temblando de cansancio, pero con una mirada que lo decía todo. «Aquí, no te dejaré». Alejandro cargó a Luke con cuidado, mientras Lucía mantenía cerca a Zeus,
Sosteniéndolo ves que se tambaleaba. El cachorro pudo haber estado al borde del colapso, pero cada vez que Lucía intentó cargarlo, él se negó. Quería incluso con sus frágiles patas, incluso con su cuerpo gritando de dolor, necesitaba sentir que estaba allí, firmemente al lado de su amigo. El de regreso a San Marcos pareció más largo que el de ida. El cansancio físico era pesado, pero el peso emocional era aún mayor. El tiempo parecía, y con cada minuto que pasaba, Luke se debilitaba. El calor del sol, ahora más intenso, hizo que el sudor corriera por el rostro pero él ni siquiera se dio cuenta. Su atención se centró en el perro que tenía en brazos, cuya vida deslizarse como arena entre sus dedos. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, fueron directamente a la pequeña clínica veterinaria local. El lugar era sencillo pero acogedor, con paredes desgastadas y un olor distintivo a desinfectante mezclado con esperanza. El veterinario, doctor Esteban, ya estaba esperando, avisado por un vecino que había visto al grupo en el camino. Tan pronto como entraron, la atmósfera cambió. El movimiento del equipo, el sonido del equipo preparándose y la urgencia en los ojos de todos crearon una atmósfera de tensión. Luke fue colocado en una camilla improvisada mientras el doctor Esteban evaluaba rápidamente sus signos vitales. Pero lo que llamó la atención no fue el frenesí del equipo de rescate. Era Zeus. Se negó a soltar a Luke, incluso con el cuerpo hecho jirones, con dificultad, permanecer al lado de su amigo. Cuando intentaron alejarlo para que el equipo pudiera trabajar más fácilmente, gimió. Un sonido bajo lleno de angustia, el tipo de sonido que rompe el corazón de quien lo escucha. Lucía, con lágrimas en los ojos, se agachó junto a Zeus. Calmarlo. Él va a estar bien. Lo estamos cuidando ahora, susurró suavemente. Pero Zeus no quería oír palabras, quería sentir, sintiendo que todavía ahí, que Luke podía saber que estaba a su lado, porque para Zeus la presencia era más importante que cualquier promesa. El doctor y su equipo hicieron lo mejor que pudieron: suero, oxígeno, cuidados de heridas abiertas y exámenes rápidos para comprender el alcance del daño. El de Luke era crítico, estaba deshidratado, desnutrido, y tenía fracturas que necesitarían muchos cuidados para sanar. Zeus permaneció allí todo el incluso cuando sus propias heridas necesitaban atención. No se alejaba. A veces tocaba a Luke con la nariz, como si todavía respiraba. Otras veces, simplemente miraba en silencio, con esos ojos que parecían llevar el peso del mundo. Lo más conmovedor fue Zeus parecía entenderlo todo. Sabía que Luke estaba luchando, y de alguna manera, parecía creer que su presencia era parte de esta lucha. Los días pasaron así. Zeus rechazó la comida, rechazó el descanso. Lo máximo que hizo fue al lado de la cama de Luke, pero incluso acostado sus ojos nunca se cerraban por completo. Era como si pensara que si dejaba mirar por un segundo, podría perder a su amigo. El personal de la clínica quedó conmovido por la lealtad de Zeus. Incluso el doctor Esteban, un hombre acostumbrado a afrontar situaciones difíciles, le en voz baja a Lucía: nunca había visto algo así. Este perro literalmente sobrevive gracias a la fuerza del amor que siente. Y tal vez eso fue todo. Zeus había resistido el abandono, el hambre y el miedo, no por sí mismo, sino porque sabía que Luke lo necesitaba. Y ahora, en un lugar seguro, rodeado de gente que hacía todo lo posible para salvar a su amigo, todavía creía que su presencia era lo que realmente importaba. Clínica nunca había presenciado algo tan desgarrador, y todos los que cruzaron esa puerta, incluso sin entender la historia completa, sintieron algo al ver a ese perro tirado junto a su amigo herido. Fue una lección silenciosa sobre lo que realmente significan la lealtad, el amor y amistad. Zeus no era solo un perro rescatado, era el guardián de una promesa silenciosa: nunca te dejaré. Y mientras Luke luchaba por su Zeus, estaba allí para recordarle que a veces el simple hecho de estar ahí es lo que hace que alguien siga luchando. ¿Alguna vez has pensado en cómo algunas cicatrices van más allá de la piel? No están solo los cuerpos, sino en las miradas, en los gestos, en los silencios. Eso fue exactamente lo que Alejandro, Lucía y el doctor Esteban, mientras cuidaba a Zeus y Lucas, lo que parecía ser solo una historia de abandono, ocultaba una verdad aún más oscura, un pasado que había dejado marcas, tanto visibles como los días en la clínica, fueron una mezcla de esperanza y tensión. Luke luchó por sobrevivir. Su frágil cuerpo reaccionó a los intensivos,
mientras Zeus permanecía fiel a su lado, como una sombra silenciosa. Lo que nadie esperaba, sin embargo, que el verdadero misterio sobre esos dos perros apenas comenzaba a desvelarse. Mientras aplicaba medicina a las heridas de Luke, el doctor, Esteban notó extraño. Algunas marcas en su cuerpo no parecían haber sido causadas únicamente por el accidente con el árbol caído. Eran cicatrices, líneas finas y regulares que no coincidían con rasguños de ramas o heridas comunes de animales callejeros. Había marcas de cortes, quemaduras en puntos específicos y pequeños hematomas en lugares que indicaban algo mucho más cruel. Curiosa y preocupada, la Esteban examinó a Zeus más de cerca, y allí estaban de nuevo, cicatrices escondidas bajo el espeso pelaje, viejas marcas que el tiempo no había borrar. Eran señales de abuso, claras como el día. Alejandro y Lucía quedaron en shock cuando escucharon el hasta entonces. Creían que Zeus y Lucas eran solo perros callejeros, víctimas del abandono y abandono. Pero la verdad fue mucho más cruel. No habían sido simplemente olvidados, habían sido heridos, física e incluso antes de que los dejaran atrás. El segundo giro llegó cuando Alejandro, decidido a comprender mejor el pasado de los perros, comenzó a investigar la zona de donde habían rescatado a Zeus. Después de conversaciones con antiguos residentes de la región, descubrió una granja en las afueras de San Marcos, un lugar del que muchos evitaron hablar. La finca había pertenecido a un hombre que, años antes, dificultades económicas hasta perderlo todo. Después de la quiebra simplemente desapareció, dejando atrás no solo la propiedad, sino también los que vivían allí. Zeus y Lucas estaban entre ellos. Cuando Alejandro visitó el lugar, el panorama desolador. La finca estaba en ruinas, rodeada de vallas rotas y silencios pesados. Había cadenas oxidadas en el suelo, trozos de cuerda y pequeñas estructuras improvisadas que parecían haber sido utilizadas para sujetar animales. El lugar exudaba un aire de abandono, también de algo más oscuro, la sensación de que el dolor todavía estaba incrustado allí, incluso después de tanto tiempo. Las piezas empezaron a Zeus, y Lucas no fueron solo supervivientes del abandono. Habían sido víctimas de malos tratos antes de ser abandonados a su Incluso después de todo esto, mantuvieron lo que muchos humanos pierden la capacidad de amar y ser leales. Este descubrimiento sorprendió a todos en la clínica. El comportamiento de Zeus, su insistencia en salvar a Luke, su negativa a descansar cuando su amigo lo necesitaba, todo tenía sentido ahora. Zeus no era leal, era un guardián, un superviviente que llevaba no solo las cicatrices del hambre y la soledad, sino también de la crueldad humana. Con lágrimas en los ojos, acarició una noche la cabeza de Zeus mientras éste descansaba junto a Luke. Nunca te rendiste con él, incluso cuando él se rindió con ustedes dos, ¿verdad? Zeus no respondió con palabras, pero sus ojos, llenos de un brillo silencioso, lo dijeron todo. El amor verdadero, el que sobrevive hasta a los peores traumas, no necesita explicaciones, simplemente existe. Y en ese momento todos entendieron. Su estaba marcado por el dolor, sí, pero el presente estaba siendo reescrito con algo mucho más poderoso, la de la amistad, la lealtad y la esperanza. ¿Alguna vez has pensado en lo que convierte a alguien en un héroe? Estas no son capas ni superpoderes. A veces el verdadero heroísmo está en esos silenciosos, en la fuerza que surge cuando no queda nada más, en la lealtad que resiste hasta el dolor más. Eso fue exactamente lo que Zeus mostró al mundo. Un héroe no porque fuera fuerte, sino porque nunca se incluso cuando su propio cuerpo pedía ayuda a gritos. La rutina en el pequeño San Marcos había cambiado. Lo que comenzó como un rescate de un perro atrapado en un pozo se convirtió en una historia que tocó el corazón de toda la ciudad. El nombre de Zeus en cada conversación, no como el de un perro abandonado, sino como símbolo de resiliencia, coraje y amor incondicional. En la veterinaria, Zeus permaneció al lado de Lucas, negándose a dejarlo solo ni por un segundo. Su cuerpo, todavía delgado y marcado por cicatrices, le impidió mostrarle un inmenso cariño. Se recostaba junto a la improvisada camilla, a veces con solo tocar con la nariz a su amigo, como si ese fuera suficiente para transmitirle fuerza. Y de alguna manera lo fue. La noticia del rescate se difundió rápidamente. Personas de barrios, curiosas y emocionadas, comenzaron a visitar la clínica para conocer a Zeus. Algunos trajeron donaciones,
Otros solo querían ver sus propios ojos al perro que, a pesar de haber sufrido tanto, aún encontraba espacio en su corazón para el amor y la lealtad. Lo que más conmovió no fue su aspecto, ni sus cicatrices visibles, fue la mirada. La mirada de Zeus era un reflejo de todo lo que experimentó, el del abandono, el miedo al maltrato, la soledad del pozo oscuro y frío. Pero era la mirada de alguien que nunca dejaba morir el amor, incluso cuando el mundo parecía haberlo olvidado. Alejandro y Lucía quedaron por la repercusión de la historia. Para ellos, Zeus no era solo un caso de rescate, fue una lección viva. Él no solo salvó su amigo, dijo Alejandro en una entrevista con la radio local, nos mostró cuál es la verdadera fuerza, no la de alguien que nunca, sino la de alguien que siempre se levanta, sin importar cuántas veces haya sido. El impacto de la historia fue tan grande que los niños comenzaron a dibujar a Zeus y Lucas, pegando los dibujos las ventanas de la clínica. Algunos vecinos compartieron historias de sus propios animales, inspirados en la valentía de aquel que, incluso al borde de la muerte, no pensaba en sí mismo, sino en salvar a los demás. Pero Zeus nunca entendió la para él. Nunca se trató de ser un héroe. Hizo lo que mejor sabía hacer, amar. Ama de forma sencilla y pura, sin esperar a cambio. Lo que no sabía, y tal vez nunca lo supiera, era que, al hacerlo, había salvado algo más que la vida de Luke. Había tocado el de una ciudad entera, y en esa mirada serena, llena de cicatrices pero también de esperanza, estaba el verdadero significado del no se trata de quién grita más fuerte ni quién tiene más fuerza. Es quien, aún en silencio, con el corazón roto, amando. Zeus no era solo un perro, él era un héroe, el tipo de héroe que el mundo necesita. Después de semanas de recuperación en la clínica, Zeus y Luke finalmente estaban fuera de peligro. Las heridas físicas comenzaron a sanar, pero había más profundas que el tiempo, y la medicina no pudieron borrar. La mirada de Luke todavía llevaba el peso del miedo, el recuerdo silencioso días de sufrimiento. Zeus, a pesar de todo, mantuvo esa luz en sus ojos, la misma que guió a Alejandro y Lucía desde el primer Alejandro. Solía pasar horas sentado junto a ellos dos, mirándolos en silencio. Se dio cuenta de pequeño gesto, de cada suspiro, de cada mirada intercambiada entre los perros. Había algo allí que iba más allá de la simple física. Fue una historia de supervivencia, pero también de transformación. Lucía, con el corazón cada más involucrado, comenzó a darse cuenta de lo obvio. Ella y Alejandro no solo estaban cuidando a esos perros, sino que estaban transformados por ellos. Cada día el vínculo crecía, en silencio, con tanta naturalidad como respirar. Y entonces sucedió en una tarde tranquila, mientras el sol dorado iluminaba suavemente la pequeña sala de la clínica, Alejandro miró a Lucía y con una sencillez desarmante. No pueden irse. No son solo perros de rescate. Ahora son parte de nuestra familia. Lucía, y las lágrimas brotaron antes de que pudiera responder. Ella no necesitaba palabras. Su corazón lo sabía desde hacía mucho tiempo. La decisión instantánea, pero el sentimiento detrás de ella había ido creciendo desde el momento en que Zeus miró a Alejandro por primera vez. Allí, en fondo de ese pozo oscuro, se llevaron a Zeus y Luke a casa, no para hogares de acogida, no como medida provisional, hasta que alguien se los llevaron a casa porque era allí donde pertenecían. El ciclo de abandono, que había comenzado dolor, soledad y sufrimiento, finalmente se había roto. El hogar que encontraron con Alejandro y Lucía no era perfecto, no era ni había ningún lujo, pero estaba lleno de algo que Zeus y Luke nunca habían conocido realmente: seguridad, amor y el conocimiento de que más se quedarían atrás. Zeus, incluso con las cicatrices visibles en su cuerpo, caminaba con aire de dignidad, como si que, a pesar de todo, había vencido. Luke poco a poco empezó a confiar, jugando, descubriendo que el mundo podía ser amable. Y juntos, no sobrevivieron, prosperaron. Alejandro y Lucía no solo salvaron a dos perros, ellos también fueron salvos. Salvada de la rutina vacía, del día a día propósito. Porque al final, quienes rescatan muchas veces son los que más son rescatados. Y así fue como una historia de dolor, y se convirtió en algo más grande que un simple final feliz. Fue un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, donde la lealtad y la esperanza demostraron que no importa cuán difícil sea el camino,
siempre hay un lugar al que finalmente puedes llamar hogar. Y Lucas encontraron este lugar, y en el fondo todos encontramos un poquito de él también. Historias como la de Zeus y Lucas tienen el poder de lo más puro en nosotros, la fuerza de la lealtad, el amor incondicional y la esperanza. Incluso todo parece perdido. Dale me gusta al vídeo y suscríbete para que más personas sientan la misma conexión. Comentario héroe. Y prepárate. El siguiente vídeo trae una historia aún más apasionante, capaz de tocar el corazón de quien lo vea.